Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Soy Raúl Castro, estás en Listening Leaders y hoy vamos a hablar con Fernando Basto, que es director general, socio de And Wire, que es una agencia de noticias en toda Latinoamérica, pero para hablar de eso, de la importancia que tiene este mundo de las noticias y de la expansión de lo que las empresas están haciendo a través de los canales oportunos, tenemos a Fernando. Fernando, bienvenido, un honor que estés aquí con nosotros. Raúl, muchísimas gracias por tan generosa invitación para ti, para próximamente para las personas que nos puedan ver en los diferentes medios sociales, podcasts, YouTube y las demás redes sociales de tu pues muy loable y pues interesante programa que has venido desarrollando. Es un gusto, Fernando. Fernando está en Colombia, en Bogotá, y hacen una interesante labor de difusión de lo que las empresas hacen o de noticias, ¿no? Cuéntanos un poco a qué se dedican And Wire y cuál es la ventaja de cacarear, ¿no? Utilizando esa palabra, lo que las empresas hacen para que se conozca en todo el mundo. Perfecto. And Wire esencialmente nos definimos sobre todo como una suerte de plataforma comunicacional, que lo que hace es que contamos con una central de noticias propias, awnewscenter.com, y cada vez que nosotros subimos un press release o un comunicado de prensa en nuestra central, en cuestión de minutos, máximo de horas, ya ha permeado varios puntos de la internet. ¿Cuáles? Otros sitios de noticias que toman digamos, los comunicados de nuestra central, redes sociales, algunos editores periodistas la toman para alimentar sus medios, también digamos, y principalmente Google. ¿Por qué digo que principalmente? Hoy en día, el mayor lector al que necesita llegarle en primera instancia una organización, una empresa o inclusive una persona independiente que esté queriendo mejorar su marca personal, es Google. Como vamos a seguir hablando ahora, porque digamos que cuando las personas piensan o están buscando algo, la primera opción que tienen en mente es ir al buscador. Obviamente, en este caso, Google es el más utilizado del planeta. Entonces, cuando yo pongo un contenido en la red, a mí lo que me interesa principalmente es que este se distribuya, se divulgue lo más amplio posible y eso va a permitir pues una serie de beneficios que son los que voy a ampliar ahora más adelante. Eso es esencialmente And Wire. Bueno, algunos aspectos de la compañía, llevamos más de 12 años en el mercado, tenemos copropiedad en algunos sitios de noticias y más de 26,000 comunicados de prensa publicados en los últimos pues, 12 años, desde grandes multinacionales compañías, pero sobre todo también pymes y, como decía ahorita, profesionales independientes. Fernando, tú conoces mucho mejor que yo cómo ha evolucionado todo este mundo de la comunicación corporativa, digamos, pero no sé si estás de acuerdo, hoy hay un exceso de información, hay cantidad de información y sobre todo porque hay cantidad de fuentes. Antes la información partía de 4 grandes agencias mundiales que distribuían, los medios hacían un poco de réplica, pero hoy con el mundo digital la cantidad de sitios de donde sale la información es gigante, ¿no? ¿Cómo diferenciar bien tu mensaje para que cale e impacte frente a otros? Es una pregunta, por supuesto, digamos, muy interesante que tiene muchas aristas y muchos puntos para mirar. El primero, es cierto, ahorita no, digamos desde hace ya más de unos 10 años con la evolución de las redes sociales o lo que llamamos nosotros la web 2.0, pues cualquier persona desde cualquier lugar del mundo que tenga acceso a Internet puede ser un
creador de contenido. Verdadero, bueno, como puede ser falso y desastroso. O sea, ese es un punto que hay que considerar. Entonces, obviamente ahí la invitación siempre es para que el usuario aprenda de alguna manera a filtrar y a determinar a qué tipo de fuente le va a dar confiabilidad. Pero sí es un punto a tomar en cuenta. Ahora, con respecto a esa posibilidad que tenemos las compañías, ya no hablemos como usuarios, sino las compañías, las empresas, de dar a conocer nuestro contenido, pues la mejor manera es hacerlo de una forma estructurada, pero que llame la atención para el usuario. Digamos que desde el punto de vista estratégico, lo más importante es que sea algo que se llama contenido de valor, que genere valor. O sea, poner, por ejemplo, hoy en día solamente un aviso publicitario, un banner en un site, si es que este no es de muy buen tráfico, pues no va a hacer mayor cosa. Muchas veces escribir una buena historia, redactar un muy buen comunicado en el cual el lector se enganche, pero que resuelva una serie de preguntas que tiene en su mente, es lo que le da realmente valor. Eh, a mí me gusta dar tips y recomendaciones para que, pues, digamos, precisamente en estas conversaciones, pues la gente se lleve algo. Yo les invitaría, y es el estilo, digamos, que manejamos, por ejemplo, con nuestros editores en Andy Wire. Un comunicado bien estructurado debe resolver algo que se dice en periodismo, por ejemplo, las 5W y las H del periodismo. O sea, que responda por sus siglas en inglés, qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué. Si uno lee una historia, o en este caso un comunicado de prensa, y se responde a esas preguntas, ¿quién es la compañía? ¿Qué es lo que está ofreciendo? ¿Dónde se la encuentra? ¿Por qué lo está ofreciendo? ¿Para qué me sirve? ¿Y cómo lo puedo adquirir? Ese es un buen contenido para la red. Pero fíjate, eso probablemente podría obedecer a un formato tradicional, ¿no? De características, ventajas, beneficios, ¿no? Como siempre se ha hecho. Pero hoy yo creo que las personas van buscando el beneficio, el so what, que dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? Van diciendo, oye, ¿cuáles de mis pain points, cuáles de mis puntos de dolor me solucionas tú? ¿Cómo lo haces y de qué manera puedo acceder? No se ha vuelto como mucho más... El attention spam es tan cortito que se ha vuelto como muy... Necesitas darle la respuesta enseguida, rápida. Para ello, digamos que vuelve y juega, ¿no? Es la convergencia de generaciones, de estilos, de formatos. Nosotros procuramos en Andean Wire como compañía, cuando nuestros editores redactan un comunicado de prensa, darle el enfoque que estaba diciendo para que de manera sea estructurado y sea completo. Pero tiene razón en algo. Ya una historia, excepto que sea demasiado, digamos, apasionante para el lector o que sea algo que estuviese buscando, de, por ejemplo, más de 1,500 palabras en Internet, ya los niveles de atención, como tú dices, es demasiado alto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Comunicados de prensa que no sobrepasen de 300 a 400 palabras y que, como tú lo dices, ese famoso quién, cómo, dónde, pero sobre todo el para qué le sirve al usuario y cuál es la ventaja, pues sea el que ocupe la mayor cantidad de la comunicación, en este caso escrita. Uh-huh. Has hablado de algo que está tristemente de moda, como son las fake news, ¿no? De todo cómo afecta este mundo de las noticias falsas y cómo diferenciarlas de las buenas, ¿no? Y ese es un criterio que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando vamos a buscar información. ¿De quién me fío, de quién no me fío, ¿no? ¿Cómo puede una marca hacerse confiable digamos, y a los ojos de quien lo está viendo, hacer que sus datos sean buenos frente a otros, o cómo defenderse frente a las fake news, ¿no? Yo comenzaría por algo que es las plataformas. A ver, aparte de mi actividad como director de Andean Wire, pues también tengo más de 20 años como experto en temas de marketing digital y como consultor y asesor. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Y lo quiero decir con mucha, digamos, no tanto, digamos, cuidado, sino, digamos, la diferenciación del caso. Infortunadamente, y yo siempre que le digo a mis clientes, las redes sociales es para un tema de exposición de marca, es algo muy bueno, pero no podemos confundir en que ahora voy a distribuir mis noticias solamente en Facebook y en TikTok y en las plataformas sociales. Te voy a decir por qué. Porque ahí precisamente es donde más pululan también las famosas fake news. Entonces,
hay dos responsabilidades acá. La de la marca, en donde quiere dar su comunicación oficial. Entonces, mejor hágala en un sitio de noticias que tiene credibilidad, que sabemos a nombre de quién está el dominio, cuál es la antigüedad del site, que hay editores, hay alguien que firma inclusive la fuente de donde sale la noticia. Entonces, la responsabilidad de las marcas también es por dónde van a distribuir sus comunicados. Pero por la otra parte, por el usuario, él debe entender que si está en una plataforma que muchas veces es de juego. Por ejemplo, hoy en día yo veo que las personas prefieren enterarse por TikTok, que todavía es una red social que, si bien hay marcas que están evolucionando ya, pues el 90% de los videos que uno ve en TikTok son de juegos y de chistes y de este tipo de cosas, de humor. Entonces, si yo voy a preferir enterarme como usuario, como ciudadano, de las noticias a través de una plataforma social, pues no debo esperar que reciba mucha información verídica, ¿ya? Y de fuentes confiables que más nadie va a afirmar. Entonces, digamos, yendo al punto, en este caso, yo digo que para que las marcas generen la credibilidad, pueden utilizar plataformas sociales, pero sobre todo, primero que todo, pongan su información en su propio sitio web y distribuyanla a través de medios noticiosos, por ejemplo, como el de nuestra red de noticias. Has hablado de Google también, ¿no? Como uno de los, como el motor de búsqueda, ¿no? Fíjate que hace muy poco se cayó por 45 minutos Google y todo lo que influye, todo el tema de la nube, todo el tema de los calendars, de todo, ¿no? Y era curioso porque la gente iba a buscar a Google por qué se había caído Google, ¿no? Cuando, o sea, es chistoso, pero no es tan chistoso cuando tienes toda la compañía ahí, ¿no? Anécdotas aparte, hoy Google sigue siendo el buscador principal y va alternando su cambio de algoritmos, ¿no? Y de repente con un cambio de algoritmo hace que tu página pase de ser la más visitada con determinadas palabras clave a ser la menos visitada o quedarte en el final del ranking, ¿no? ¿Hay alguna manera en que las noticias puedan sortear estas trampas que pone Google de vez en cuando? Esa es una pregunta no solo de estrategia, sino además técnica, que te la va a responder desde el lado del marketing digital y de comunicaciones. Eh, el algoritmo de Google, digamos, principalmente cada vez que hablamos de cambios en su algoritmo y todo este tipo de información, nos referimos a lo que se llama el Google Search o el buscador como tal. Sí, ha habido Que uno es reciente, ha habido un update ahora en el 3 de diciembre. Sí, pero lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Cuando yo realizo una búsqueda en Google, hay que recordar que en la parte superior me dice búsqueda, pero también está imágenes, Ajá. noticias, videos, bueno, libros, etcétera. Entonces, ¿a qué me refiero? Estos cambios del algoritmo principalmente le apuntan siempre es al tema del buscador, o sea, la indexación de las páginas. Pero cuando estamos hablando de una noticia, la ventaja que tienen las compañías, por ejemplo, es que yo te puedo poner ahorita a ti un comunicado de prensa en nuestra plataforma y le doy clic desde la plataforma de nosotros, desde la central para publicar y Google al minuto ya lo tiene en Google News y estás ahí. Entonces, ahí es lo que habría que diferenciar, es que si estamos hablando desde el punto de vista de emitir noticias, el algoritmo de Google, desde el punto de vista de search, de lo que llamamos el tradicional SEO, Search Engine Optimization, no le va a entrar necesariamente aplicar, porque Google hay diferencia entre lo que es leer contenido de un sitio de noticias, que es precisamente lo que estábamos hablando, que Google hizo una verificación previa, ver que es un sitio que publica contenido propio, original, que tiene editores, periodistas, uno tiene que presentar el medio, haciendo un paréntesis acá, uno tiene que presentar su medio a Google para estar en Google Noticias, no cualquier sitio en Internet está en Google News. Ahora, de todas maneras, si lo que estoy hablando, cierro paréntesis ahí, si ya lo que estoy hablando es de indexar mi sitio en Internet, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Mm, el primer sitio web que yo posicioné, ya hablando desde el punto de vista como experto en temas de marketing, no fue ni en Google, fue en Altavista. O sea, estamos hablando de hace más de 20 años. Y lo que te voy a decir un tema, el comportamiento de Altavista, el comportamiento de Google. Google ha cambiado infinidad de veces su algoritmo, pero digamos, lo central de lo que es el posicionamiento, casi que podríamos decir que se ha venido manteniendo por años. O sea, me explico.
No es tampoco tan de que si yo tengo un buen sitio estructurado con un contenido original que ha tenido tiempo, que la gente lo ha venido consultando, que cumple con unos estándares ese sitio en internet, como por ejemplo que sea compatible con móviles, que sea legible por el buscador, etcétera. En esos cambios de algoritmo que realiza Google, generalmente lo que ellos buscan es más como filtrar lo que está alrededor de los sitios que sí son buenos. Es como una suerte como de depuración que ellos hacen. Entonces, ¿qué van a depurar? Los sitios que solamente tienen contenido de copia, los sitios por ejemplo, que no son compatibles con móviles, por ejemplo, que eso lo advirtió hace más de 4 o 5 años, los sitios que, digamos, que tienen muy poco contenido, o los sitios que Google detecta que no son llamativos para el usuario desde el punto de vista visual, sino que entren y que se queden navegando. Entonces, ¿a qué voy con este tema? De que yo no le temería, no le temo históricamente tanto esos cambios de los algoritmos de Google, sino es estar analizando qué es lo que digamos que está influyendo. Pero generalmente, quienes trabajamos con buenos sitios en Internet y tenemos buenos contenidos, los algoritmos, al contrario, a veces nos tienden a beneficiar porque nos quitan como competidores, por así decirlo, que no son tan buenos. Que no son tan buenos. Oye, Fernando, vuestro interlocutor natural en una empresa, sobre todo una empresa grande, debería ser el director de comunicación, ¿no? Esta figura del DIRCOM, que durante los últimos años ha pasado de ser una figura táctica a una figura estratégica, sentada al lado de la dirección general para transmitir al exterior, incluso al interior, ¿no? Porque hay muchos DIRCOM que también se ocupan de la comunicación interna, transmitir aquellas ideas clave y aquellos mensajes que a las empresas les interesa poner, ¿no? Pero no todo el mundo ha querido, podido o tenido la capacidad de invertir en DIRCOMs y por tanto, pues a lo mejor han puesto al último becario ahí que ha hecho un poco las funciones de, mira un poco esto y tal. Para mí es un error, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer una empresa? ¿Qué tipo de noticias? Ayudémosles un poco, ¿no? ¿Qué tipo de noticias son relevantes para ser publicadas? ¿Qué tipo de mensajes van a marcar más, ¿no? A generar más impacto en sus mercados naturales? ¿Qué tipo de cosas, a tu juicio, se pueden publicar que con muy poca inversión tengan un buen retorno? Bueno, Raúl, ahí viene algo clave también. Digamos que cuando estamos hablando de una compañía mediana y grande, como tú lo dices, tiene la posibilidad de tener un director de comunicaciones. Debo decir de todas maneras, y esto es una crítica constructiva para algunos de estos ejecutivos, no solamente en España, sino en Latinoamérica. Hay unos que quisiéramos que se comportaran, como tú dices, de manera estratégica, o sea, que analizan todo el contexto, la comunicación, cómo quieren mostrar el tema, pero realmente lo que ha sido mi experiencia es que me he encontrado con muchas compañías que son muy tácticas, o sea, no, yo cojo, pongo eso y chao. Eso lo vamos a dejar un momento, digamos, quieto, digamos, allí. Pero respondiendo, digamos, en parte, digamos, el tema de la pregunta, si ya no soy una compañía que puede tener como tal un DIRCOM, sino lo que necesito es emitir, porque sé de la importancia de divulgar información de mi empresa, no publicitariamente, que ese, si te parece, lo dejamos aquí un momentico y ahorita hablamos de la diferencia entre lo que es publicidad y comunicaciones. No publicitariamente, es que puede hacer. Nosotros, por ejemplo, en nuestro sitio web de Anyanware, a solicitud precisamente muchas veces de estas empresas, hace ya varios años creamos una infografía muy práctica que dice, por ejemplo, 13 elementos de los cuales yo puedo hablar o comunicar. Te voy a mencionar algunos, porque precisamente las empresas a veces que nos dicen, oye, pero es que no sé de qué puedo, digamos, hablar. Y yo le digo, usted tiene mucha fuente de información para emitir en su empresa. Uno, por ejemplo, ¿cuándo va a cumplir años la empresa? Entonces hable de su historia, de sus inicios. Dice, ya cumplimos 10 años, 15 años, 20 años. ¿Qué tipo de lanzamiento o lanzamiento de productos que vayan a realizar? También no hay empresas que tienen cierta innovación, creatividad, entonces pueden estar hablando de eso. El mismo gerente o cero de la organización se le puede montar un comunicado de prensa en nuestra plataforma que dé como una suerte como de entrevista, alianzas, convenios, presencia sectorial, nombramientos, por ejemplo, presencia sectorial de empresas en donde dice, mire, ya logramos el 5% del mercado en tal lado, o el 10%, o el 50%. Hay muchas cosas que se pueden convertir en historia, o sea, como nosotros le decimos a los clientes, en noticia. Ahora, ¿qué pasa? También la comunicación, en este caso, debe tener un objetivo principal.
Nuestra promesa de valor con Andy and Wire, o más que la promesa de valor, la recomendación que le decimos a un cliente es que puede lograr 3 cosas, pero se enfoque en alguna principal. Y te voy a decir cuáles son. Uno, pues la comunicación de este formato se utiliza principalmente para crear reputación digital. ¿Qué es reputación digital? Se lo voy a explicar de una vez a nuestros oyentes. Es cuando alguien googlea tu empresa o tu nombre. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la compañía Televisores Andinos Limitada, estoy inventando algo, no sé si exista. Entonces, si voy a Google y la busco y no encuentro nada de esa empresa, solamente su sitio web y sus redes sociales, ¿qué quiere decir? Que no tiene reputación. O sea, nadie habla de ellos, ni mal ni bien. Obviamente lo que queremos es que hablen bien, pero primero objetivo, crear reputación. Dos, este formato más bien de comunicación, como hemos venido diciendo, que ayuda a minar a Google, ¿para qué va a servir? Para crear también algo que se llama posicionamiento indirecto en el buscador. Si yo emito un comunicado de prensa, por ejemplo, como consultor experto en marketing digital o conferencista experto en marketing digital, nadie está buscando ahí Fernando Basto. Si no van a Google, busquen esa frase. Pero si entre los resultados sale una noticia, gerentecolombiano.com.co. El conferencista internacional Fernando Basto, experto en marketing digital, anunció. Entonces, muchas veces los potenciales clientes se enteran de una marca no por el sitio web de ellos, porque de pronto no esté posicionado, sino porque lo vieron en las noticias, como se dice. Segundo objetivo. Y el tercero, ser noticia. Porque el hecho que yo le pueda mostrar a mis futuros o potenciales clientes que he salido en los medios, que me mencionaron en los medios, ¿eso que me da a mí? Credibilidad. Y cuando yo tengo credibilidad, yo puedo acelerar los procesos de negociación, porque no es lo mismo sentarme con un potencial proveedor que yo no he oído hablar de él, a uno en el cual digo, es que salió en las noticias. Bueno, yo ya genero más credibilidad en una negociación y acelero el proceso de firmar un contrato o una orden de pedido. Esos son los objetivos. Por supuesto, ahora pues las personas cuando deseen visitar nuestro sitio web, podemos hablar ahorita de la diferencia entre lo que es una agencia de prensa y lo que es una plataforma como la de nosotros. En cierto modo, lo has apuntado muy bien, ¿no? Hay que diferenciar bien la comunicación de la publicidad y yo creo que esa línea es muy delgada algunas veces, ¿no? Porque obviamente los marqueteros o los marketingianos, como queramos llamarle, han sabido aprovechar muy bien este canal de la comunicación para hacer publicidad implícita, ¿no? Y para vender las bondades del producto, ¿no? Y probablemente ahí también se pierda un poco de credibilidad, ¿no? Me gustaría que habláramos, aunque fuera un momentito, de este canal en el que estamos utilizando, que es el podcast, ¿no? Cómo las empresas están empezando, y de eso ya también puedo yo dar fe, a comunicar de una manera diferente, ¿no? A comunicar a través de un formato más fresco, como puede ser este formato de entrevistas, digamos, un poco las prioridades de la empresa, ¿no? En donde un tercero te pregunta y tú vas contando sin que sea tan formal como un comunicado de prensa o tan formal como una publicidad explícita de tu producto, ¿no? ¿Qué estás viendo con respecto a esto? ¿Hay demanda? ¿La gente está participando de estos medios como el podcast o los canales de YouTube por descontado? Perdón. A ver, digamos que cada vez que salen, tengamos cada una de estas plataformas, indudablemente atraen cierto tipo de audiencias. Probablemente una persona que se haya enganchado hoy en día con TikTok esté fascinada con él, un formato rápido, muy rápido de consumo de contenido, menos de un minuto y ya tiene que decir algo por el estilo, pero cierto tipo de audiencias, vamos a dejar obviamente por fuera de lo que son las plataformas de streaming, de música, entonces el tema de podcast, que estamos buscando unos contenidos más estructurados, que generen mucho más valor, que nos aporten frente a construcción de un conocimiento mucho más detallado, nos vamos a quedar y yo utilizo como colombiano una expresión que es enganchado, ¿no? O sea, no sé cómo dirá en España, atrapado, llamémoslo así, en estos formatos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que los podcasts obviamente han venido en evolución respecto a los últimos años,
pero me ha causado curiosidad que tal vez no ha sido la evolución que se esperaba. Lo primero, digamos, que debo decir. Y ha sido algo irónico, porque son muy buenos, porque es que tú puedes ir en tu vehículo y pues si estás conduciendo en tu vehículo no vas a estar mirando el canal en YouTube, porque primero te vas a estrellar, pero puedes sintonizar, obviamente hoy todos los vehículos pues ya vienen con la sincronización con los Android y Apple y todo de los iPhone, perdón, y todo el cuento. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero esa es, por ejemplo, es una ventaja. Entonces yo lo utilizo. Cuando yo, por ejemplo, ahí voy por mi vehículo, yo pongo mis podcasts y pongo mis programas radiales, por así decirlo, y voy escuchando y voy aprendiendo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es una plataforma que yo creo que una vez las personas la conocen, se enganchan ahí, se quedan atrapados porque encuentran una forma de consumo de contenido muy interesante y que genera valor. En donde encuentro que precisamente ha sido no el problema, sino la decepción de los podcasts, que no se ha dado a conocer como de la manera tal vez adecuada. Hay muchas personas que yo les pregunto, si tú haces un ejercicio, de pronto no personas tan tecnológicas, pero hay muchos gerentes, personas, inclusive pues profesionales que usted le dice, bueno, usted utiliza podcast y todavía hay gente que me dice, ¿qué es eso? O sea, la sola sigla, no sé cómo ¿eso es un aplicativo? ¿Cómo funciona? Entonces creo que el tema de los podcasts ha sido es más darlos a conocer como formato que no porque no sirven, porque a mí me parece que enganchan y se queda uno ahí pegado. Uh-huh. Fíjate, y luego además le da, un poco complementando con lo que tú decías, le da una credibilidad que hoy ya los medios tradicionales están perdiendo. O sea, la radio sigue teniendo mucha credibilidad. El otro día hablábamos con Luis Vicente Muñoz, un periodista que es pionero en la información económica en España, y él nos decía, mira, acaba de salir el estudio de Abbas Media, que dice que la radio, por encima de redes sociales, naturalmente, y por encima de televisión, sigue siendo el medio con más credibilidad, ¿no? Porque parece que, digamos, ha sido, probablemente por esto que tú decías también, ¿no? Porque todavía no es muy popular, pues parece que no está tan desvirtuado, ¿no? O la gente no lo ve tan desvirtuado y le da una cierta credibilidad. Oye, Fernando, estamos acabando. No quiero robarte mucho más tiempo, pero sí que me gustaría que me dejaras con unos titulares, ¿no? ¿Qué hay que hacer para comunicar bien, para que tus noticias tengan visibilidad, aparte de conectar con Andean Wave, ¿no? ¿Qué 4 o 5 cosas tiene que hacer irremediablemente una empresa para que su mensaje cale y llegue al mayor número de oyentes posibles o de clientes posibles, potenciales? Yo te dejaré unos titulares, como tú dices. Yo le digo a veces, y son titulares que salen de las conversaciones con mis clientes. Uno de ellos es, a ver, que es básicamente es, si usted no divulga su información, ¿cómo quiere que lo encuentren? O lo peor, otro la va a divulgar por usted. Que es el complemento. Si usted no divulga su información, la competencia sí lo piensa hacer. ¿Ya? Si usted no sea, el que lo podemos dejar es prácticamente como si usted no se da a conocer, o mientras usted se esconde, su competencia se está mostrando mediáticamente. Otro tema, digamos, importante como recomendación, indudablemente es publicidad, no es comunicación necesariamente, aunque ese es muy discutible desde el punto, digamos, de vista de las definiciones. Pero digamos que marketing y comunicaciones, yo diría, siempre tienen que ir de la mano. Ese es otro de los principales, digamos, recomendaciones que yo doy. Marketing y comunicaciones tienen que ir de la mano. Pero cuenta tu historia. Hay que contar nuestra historia. Hay que salir del escondite. Si no contamos nuestras historias, pues nadie nos va a conocer. Esa me gustó más. Esa última. Si no contamos nuestra historia, pues nadie nos va a conocer. Salgamos del escondite. Las empresas tienen, ahora, un poquito para cerrar, como le decías, por ejemplo, esto es algo de lo que yo dije en toda esta situación del COVID de este año. Listo, durante la cuarentena uno lo entiende, pero después las empresas tienen que salir a comunicar. Y de hecho, nosotros en estos últimos meses nos ha ido, pues, digamos, muy bien, gracias a Dios, en medio de toda la situación. Porque algunas empresas entienden la importancia de salir a decir, mire lo que estoy haciendo, mis protocolos de seguridad, cómo atiendo a mis clientes, pero hay compañías que duraron guardadas en la cuarentena, terminan las cuarentenas y se quedaron llorando y no comunican nada y no dicen nada. Y uno a veces como consumidor se sorprende, pasa por enfrente y uno dice, oye, yo no sabía que ya habían abierto.
entonces peor. O sea, es el momento en que tienen que salir a contarle al mundo qué están haciendo y cómo pueden volver a consumir sus productos. Y obviamente pues quedan invitados a www.andeandwire.com. No sé, me imagino que después tú lo pones ahí en las pie de página y todo ese tema. Sí, sin duda. En la postproducción luego ponemos la página para que te puedan localizar. Fernando Basto, director general de And They Are Wire, ha sido un placer y un lujo tenerte aquí en este espacio. Y bueno, nada, deseando volvernos a ver, que será la mejor señal de que todo esto ha pasado, ¿no? A ti, Raúl, muchísimas gracias. Pues qué mejor que cerrar el año con esta conversación, no la llamo entre un par de buenos amigos, digamos así, que tuvimos la fortuna de coincidir en este año. Y muchas felicitaciones por tus programas y tu podcast a quienes nos estén oyendo. De verdad que vale la pena, yo creo que devolverse desde el número 1 hasta el último. Eso es una MBA gratis. ¿Sabes lo mejor? Que el mérito es de los entrevistados como tú, que nos dan su conocimiento. Así que te agradezco muchísimo el guiño y te mando un abrazo muy fuerte. Feliz año 2021. Lo mismo, para ti y para todos. Amén. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!